Buenas tardes. Arrancamos Rolling Stocks un poquito más tarde de lo habitual por esa rueda de prensa conjunta entre Zelensky, von der Leyen y Michel. Rueda de prensa conjunta en medio de ese Consejo Europeo especial. Es la segunda intervención que vemos ya hoy por parte de Volodymyr Zelensky. Importante rescatar algunos de sus principales mensajes y lo vamos a hacer, por supuesto, en las claves que vigilamos para afrontar mejor la tarde de hoy. Claves de la tarde con la mirada puesta, como decimos, en los mensajes de Zelensky. Atención, porque no ha hablado directamente de los cazas, pero sí se le ha preguntado por ello en estos últimos minutos y en pocas palabras acusaba esta mañana a Putin de dictador y decía: Ucrania está ganando la guerra. ¿Qué más tenemos en clave geopolítica? Bueno, hay que mirar a los Nord Stream y al sabotaje que ya desgranaba Suecia, las autoridades suecas, unos meses atrás, pero ahora una nueva investigación periodística pone directamente el foco sobre Estados Unidos. ¿Saboteó realmente la administración de Biden los gasoductos Nord Stream? Enseguida les vamos a detallar por qué el periodista Hersh ha llegado a esta conclusión, además citando fuentes conocedoras del asunto, y cuál ha sido la reacción de Rusia, que recordemos, Rusia decía que efectivamente había sido un sabotaje y apuntaba directamente a Estados Unidos y a la OTAN, y Rusia ha sido muy clara. Si es verdad que ha sido Washington, nosotros vamos a responder. ¿Habrá consecuencias? ¿Qué más tenemos que mirar? Bueno, Ceuta. ¿Recuerdan que hace unos días les comentábamos que la ciudad española al norte de África era un enclave importante para el traslado de petróleo ruso en estos momentos? Bien, pues parece ser que el gobierno de España ya está actuando para evitar esa estrategia por parte del Kremlin. También les vamos a dar detalles sobre el asunto. Y por último, las sanciones que se avecinan para el aniversario de la guerra, 24 de febrero, primer cumpleaños, por desgracia, del conflicto bélico. Europa está preparando el 10º paquete de sanciones, pero a su vez, esto hacia Rusia, pero a su vez el G7 está preparando sanciones para China, Irán y Corea del Norte, países a los que acusa de ayudar directamente de forma militar a Rusia. Así que estas son las 4 claves que vamos a desgranar en el día de hoy, aunque por supuesto hoy también vamos a mirar a algunos protagonistas empresariales. Credit Suisse, Disney, Netflix van a ser algunos de los nombres protagonistas, y por supuesto también vamos a mirar a todas las referencias macro que debemos vigilar, así como los mensajes a rescatar por algunos banqueros centrales a esta hora. Vamos con la primera clave, como decimos. Zelensky, hoy claro protagonista. Se ha dirigido este jueves al Parlamento Europeo y de nuevo el mensaje ha ido destinado a Rusia. Dice que esta guerra no va dirigida exclusivamente a un territorio, no es solo hacia Ucrania. Dice: Putin es un dictador con armas de regímenes como Irán. Estas han sido las palabras más contundentes que ha trasladado. Escuchen. Totalna війна. Esta guerra total que lanzó Rusia no va dirigida exclusivamente al territorio, a un territorio de esta parte o de aquella de Europa, para nada. Señoras y señores diputados, hay un dictador que tiene muchísimos abastecimiento de armas soviéticas, muchísimas reservas de armas de regímenes dictatoriales de Irán, por ejemplo, y para luchar así el Kremlin, de una manera cínica y de una manera deliberada, año tras año, paso a paso, ha estado intentando eliminar lo que vemos como algo nuestro, algo europeo, el valor como es el valor de la vida humana. El valor de la vida humana se ha destruido en Rusia. Nadie tiene valor. Las vidas de los rusos ya no tienen valor, solo las que están en el Kremlin y algunos más. Bueno, Zelensky también ha aprovechado la ocasión para resaltar la intención de Ucrania de ser miembro de la Unión Europea, ha afirmado que acabará siéndolo, y también ha agradecido la asistencia militar de Europa. La Unión Europea está brindando esa asistencia militar a este nivel y estamos viendo, por supuesto, que hay señales positivas en este sentido. Y es importante verlo aquí en la Unión Europea y en los países europeos, que se están reformando las instituciones, que están yendo hacia adelante, que están modernizando, y que Ucrania va a ser un miembro de esta Unión Europea. Ucrania
está ganando, señoras y señores diputados, una Unión Europea que está ganando y Ucrania está ganando. Estos son algunos de los principales mensajes que tenemos que rescatar de Zelensky. Enseguida les trasladamos cuáles han sido las ultimísimas palabras. Pero bueno, en resumidas cuentas, ayer el presidente de Ucrania viajaba a Londres, una visita sorpresa a Reino Unido, y en su comparecencia en la Cámara de los Comunes daba las gracias por adelantado por el envío de cazas británicos. Es decir, sugería de alguna forma que Sunak le mandaría esos cazas. Lo daba por hecho. Sin embargo, en un primer momento en el Parlamento Europeo no ha mencionado nada a lo largo de esta mañana sobre los cazas, algo que nos extrañaba bastante. Pero en la segunda comparecencia de hoy, ya acompañado de von der Leyen y de Michel, ha respondido a una periodista sobre este tema. Creo que la visita a Londres consiguió resultados. Se ha avanzado también el tema de los misiles de larga distancia y la formación de nuestros pilotos. La vía para al final conseguir tener los cazas. Hay algunos acuerdos que no se han hecho públicos, pero que sí que son positivos. Cuando todo esto pueda fraguar, pues se sabrá, pero no queremos alertar a la Federación Rusa, que todo el tiempo está amenazando con nuevas agresiones. En cuanto a París y la reunión con el presidente Macron y con el canciller Scholz, creo que fue una reunión muy importante, de mucho calado, y yo veo la reunión como una reunión muy positiva. Y en cuanto a decisiones concretas, yo no quiero anunciar públicamente las cosas, pero quiero decir que estamos trabajando en el refuerzo de nuestras capacidades. Hablamos de los equipos militares, hablamos también de los tanques. Y la impresión de esa reunión pues ha sido muy positiva. Y en cuanto a la reunión con los 27 líderes, en primer lugar, tanto con el Reino Unido como Francia, con Alemania y luego con los 27 y toda la ciudadanía europea, pues merece toda nuestra gratitud. Y yo vengo también para agradecer las cifras del apoyo, los compromisos concretos, las medidas de apoyo concretas para el pueblo ucraniano, la ayuda, ¿no?, de acoger a la población desplazada, a los refugiados. Y la resiliencia supone tener un ejército capaz de llegar a la victoria. Ese es el resultado que todos queremos conseguir. Y eso lo agradezco enormemente. En cuanto a los resultados de la reunión, bueno, pues todavía vamos a tener una serie de reuniones bilaterales y seguimos trabajando. Gracias. I'm absolutely confident. Así que en pocas palabras, Zelensky asegura que ha cerrado acuerdos con Reino Unido en el marco del envío de cazas, pero que no puede desvelarlos por el momento para no alertar a Rusia. Este sería el principal mensaje. Recordemos que esta ha sido la primera visita de Zelensky a Europa desde el estallido de la guerra en Ucrania y ha aprovechado para hacer un pequeño tour por algunas de las capitales. Desde Londres, pasando por París, se ha reunido en petit comité con Rishi Sunak, con Olaf Scholz y con Emmanuel Macron, aunque ojo, que la cena en el Elíseo de París ha desencadenado una nueva disputa entre Francia e Italia, porque Meloni ha calificado este encuentro de inapropiado. Parece ser que no le ha gustado demasiado no haber sido invitada a ese encuentro trilateral, como decimos, entre Macron, Scholz y Zelensky. Mientras tanto, la cuestión de los Nord Stream sigue sobre la mesa. Sabotaje es la palabra que lleva sonando los últimos meses, pero ahora parece que la palabra o la expresión más concreta es sabotaje de Estados Unidos. ¿Saboteo o no Estados Unidos los gasoductos Nord Stream? Si se confirmase esta información, Rusia estaría en lo cierto
en sus sospechas. En los últimos meses ha insistido en que Estados Unidos y los aliados de la OTAN estaban involucrados en lo que califica como un crimen repugnante. Y el Kremlin lo tiene muy claro, Moscú va a responder. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, ha amenazado hoy con consecuencias no especificadas para Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca rechaza el artículo del periodista Seymour Hersh, que en una investigación afirma que Estados Unidos es quien estuvo detrás de las detonaciones, y en su informe Hersh asegura que desde un primer momento Estados Unidos y la OTAN vieron el Nord Stream 1 como una amenaza para el dominio occidental. El holding, tras el gasoducto, también llamado Nord Stream, se incorporó a Suiza en 2005 en una sociedad con la rusa Gazprom, que controlaba el 51% de la empresa, con 4 empresas energéticas europeas que tenían el 49% restante de las acciones y, por tanto, tenían el derecho a controlar las ventas posteriores de gas natural de bajo coste a distribuidores locales tanto en Alemania como en Europa occidental. Las ganancias de Gazprom se compartían con el gobierno ruso y se estimaba que los ingresos estatales de gas y petróleo en algunos años ascenderían hasta el 45% del presupuesto anual de Rusia. ¿Qué temía Estados Unidos? Pues que Putin tendría una importante fuente de ingresos, a la vez que Alemania y el resto de Europa occidental aumentarían su dependencia en un gas natural ruso de bajo coste y disminuiría la necesidad europea de suministro estadounidense. Como sabemos, los temores se cumplieron. En palabras de Hersh, del periodista que ha publicado este reportaje, el gasoducto Nord Stream 1 era peligroso para Estados Unidos y también para la OTAN. Enseguida les ampliamos este mapa, que es el que muestra Hersh en ese informe. Sin embargo, el Nord Stream 2 duplicaría la cantidad de gas barato disponible para Alemania y Europa Oriental. Mientras se vislumbraba ese horizonte, las tensiones entre Rusia y la OTAN aumentaban y en este contexto, según Hersh, se gestó el plan. El 7 de febrero, menos de 3 semanas antes del estallido de la guerra, Biden se reunía con Scholz en la Casa Blanca. Alemania en ese momento ya compartía la visión de Estados Unidos, después de algunas vacilaciones, y Biden dijo lo siguiente: si Rusia invade Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Nosotros le pondremos fin. Escuchen a Biden. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to. En algún momento de marzo, algunos miembros del equipo volaron a Noruega para reunirse con el Servicio Secreto y la Armada de Noruega. Una de las preguntas clave era dónde exactamente en el mar Báltico era el mejor lugar para colocar los explosivos. La Armada noruega no tardó en encontrar el lugar adecuado, en las aguas poco profundas del mar Báltico, a pocos kilómetros de la isla de Bornholm, en Dinamarca. Los oleoductos se extendían a más de 1,6 kilómetros de distancia a lo largo de un fondo marino que tenía menos de 80 metros de profundidad, y eso estaría dentro del alcance de los buzos. Además, las aguas de Bornholm tenían otra ventaja, que no había grandes corrientes de marea, lo que habría dificultado mucho la tarea de bucear. En resumen, los buzos de la Marina de los Estados Unidos recibieron la ayuda de Noruega para colocar los explosivos. Lo hicieron en junio y los detonaron 3 meses después. Esta es la teoría a la que apunta el periodista Hersh. Esta es la información que desmiente Estados Unidos y esta es la sospecha que tiene Rusia desde hace meses. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si vamos conociendo nuevos detalles y descubriendo, sobre todo, cómo pueda avanzar este desenlace. Así que nosotros, mientras tanto, vigilamos esta cuestión, eso por supuesto. Y mientras tanto, otra cuestión importante, el trasvase de crudo ruso en Ceuta. ¿Recuerdan que hace unos días les contábamos que Rusia usaba Ceuta como nuevo enclave donde transferir crudo de barco a barco? Era una jugada con la que Putin
aprovecha el vacío legal de las aguas internacionales para traspasar petróleo y luego llevarlo hacia China e India, sorteando las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. El movimiento paso a paso, muy resumido, es el siguiente. Rusia carga crudo en petroleros de pequeño tamaño. Esos barcos viajan a Ceuta. Cerca de la ciudad esperan hasta que llega un transportador de crudo de gran tamaño. Transfieren la carga de barco a barco e inician el rumbo hacia Asia. Después de conocer esto, las miradas se posaban, por supuesto, sobre el gobierno de España y su posible respuesta. Y parece que ha optado por la medida más suave para terminar con este trasvase de petróleo ruso. ¿Qué es lo que ha hecho? El gobierno ha amenazado con sancionar a las empresas españolas que participen en estas operaciones. Lo cuenta Ignacio Zembrero en El Confidencial. La otra vía hubiera implicado a la Armada y eso hubiera provocado tensiones con Marruecos, que no reconoce aguas territoriales a Ceuta. Lo que hemos conocido es que la Capitanía Marítima de Ceuta ha escrito a al menos 2 empresas ceutíes que prestan servicios a buques y les ha advertido de que se exponen a fuertes sanciones si no se aseguran de que los barcos a los que atienden no están vulnerando las prohibiciones establecidas por la Unión Europea. Ceuta se está convirtiendo en un enclave estrella, como decimos, para las transferencias barco a barco de petróleo ruso, con un 9% del total de exportaciones a nivel mundial en el mes de diciembre. Son datos de Vortexa. Y además de la punta africana del estrecho, también hay que mirar a la zona de Kalamata, en Grecia. Es el otro punto de más tráfico en estos momentos. Así que hay que tener en cuenta cómo ha surgido todo este cambio. Dinamarca cogía la mitad de la actividad entre barcos antes de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los estrictos controles que ha aplicado han hecho que los barcos rusos busquen alternativas. Y de esta forma, Ceuta, junto a Kalamata, acoge en estos momentos gran cantidad del mercado de buques de Rusia. Así que esta es otra clave a tener en cuenta y, por supuesto, veremos hasta qué punto la advertencia del gobierno tiene o no algún tipo de calado y bloquea, que es el propósito, entendemos, la acción del Kremlin para sortear, como decimos, parte de las sanciones. Y antes de pasar a la última clave, tenemos que hacer mención a la bolsa, porque ya llevamos 2 minutos de cotización en Wall Street y atención porque se suma a las ganancias que estábamos viendo que se anotaban en las principales plazas europeas. En el caso de Estados Unidos vemos subidas para el Nasdaq 100 del 1,26%, 12.653 puntos. El S&P 500 también está rebotando, un 0,86%, 4.152 puntos. Y el Dow Jones de Industriales también con subidas algo menores del 0,73%, 34.197 puntos. Estos son los principales movimientos que estamos viendo. Enseguida ahondamos un poquito en los detalles de algunas empresas protagonistas. Pero como decimos, última clave, y en este caso tenemos que mirar a 3 países, China, Irán y Corea del Norte, porque el G7 está planificando sanciones para estos países. Junto al 10º paquete de sanciones a Rusia que prepara Europa, recordemos, para el primer aniversario de la guerra, ahora el G7 está estudiando sanciones para quienes ayudan al Kremlin. En concreto, como decimos, irían destinadas a empresas de China, Irán y Corea del Norte que están ayudando a las Fuerzas Armadas de Rusia. El objetivo, coordinar un paquete de medidas para el 24 de febrero. Las discusiones todavía se encuentran en una etapa muy inicial. Las acciones tomadas por cada país del G7 podrían no ser las mismas, lo dice una de las personas en esas declaraciones que recoge Bloomberg. Las empresas que podrían incluirse también se están decidiendo, así que como vemos está todo en un primer boceto. Cualquier acción, de todas formas, reflejaría esos esfuerzos del G7 para interrumpir el flujo de material con fines militares a Rusia a través de terceros países que no han participado en las sanciones impuestas después del estallido de la guerra. Existe una preocupación creciente de que las empresas puedan estar ayudando a Rusia a eludir las sanciones. Estados Unidos, como sabemos, ya ha expresado su preocupación con China sobre el equipo que pueda estar proporcionándole a Rusia en estos momentos. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, iba a abordar este tema en un viaje a Pekín, que se ha pospuesto después del globo espía chino. China ha afirmado repetidamente su derecho a mantener el comercio con Rusia desde que comenzó la guerra y ha repetido en varias ocasiones que no está suministrando armas a Rusia. Aunque no lo haga directamente, la sospecha de Occidente es que China
esté vendiendo repuestos, piezas. Algunas naciones del G7 creen que las empresas chinas están vendiendo componentes tecnológicos, como por ejemplo microchips, que benefician militarmente a Rusia. Y en cuanto a Irán, los aliados de Ucrania ya han sancionado a las empresas iraníes que supuestamente suministran drones a Rusia y ahora lo que buscan es expandir estas medidas. También le han dado un toque a Corea del Norte por proporcionar municiones a Moscú. Tanto Irán como Corea del Norte niegan haber ayudado a Rusia en su guerra y también se están realizando esfuerzos diplomáticos para abordar cualquier posible laguna en las sanciones que Rusia pueda estar explotando con equipos que potencialmente fluyen a través de países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía o la India. Y hablando de la India, por cierto, Estados Unidos ha dicho que no va a imponerle sanciones por sus compras de crudo ruso a pesar del tope de precios del G7 al crudo de Rusia y sus derivados. Sí, esto ya lo sabíamos realmente porque Yellen el año pasado en una visita a la India estuvo hablando con su homólogo allí, el secretario de Tesoro indio, y ella en pocas palabras decía, bueno, nosotros os animamos a que compréis crudo en estos momentos, lo vais a obtener mucho más barato, vais a tener capacidad de negociación para encontrar unos precios que os beneficien a vosotros, así que vosotros aprovechaos del tope que nosotros estamos ahora mismo ya planificando. Entonces, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de Estados Unidos hoy ha dicho lo siguiente, dice, nosotros no buscamos sancionar a la India, nuestra asociación con el país es una de las grandes relaciones o una de las relaciones más importantes. Estados Unidos considera en estos momentos que se están cumpliendo esos objetivos del tope al crudo. Es más, se alegra, como decimos, de que la India se esté beneficiando del tope, aunque no participe en él. Asegura que está utilizando efectivamente su poder de negociación para obtener unos precios más favorables. Algo que, como decimos, Estados Unidos en estos momentos aplaude. Así que nosotros tenemos todas estas cuestiones en el tablero. Zelensky y los cazas en su tour por Europa pidiendo sobre todo más armas. En pocas palabras Zelensky lo ha dicho, lo lamento mucho si no soy muy emocional, pero en estos momentos tengo que tirar de pragmatismo. Lo que necesitamos en estos momentos es armas. Estamos librando una guerra, no quiero esconderme detrás de las palabras, estamos defendiendo valores comunes. He dicho, al ayudar a Ucrania se está ayudando a la Unión Europea, por tanto es importante que esa asistencia militar llegue. Esto ha sido lo que ha dicho Zelensky en pocas palabras. Mientras vigilamos el tema del Nord Stream y si hubo o no sabotaje por parte de Estados Unidos, pendientes de Ceuta como enclave para el trasvase de crudo ruso y, por supuesto, como decimos, pendientes de las nuevas sanciones. Y con todos estos focos arrancamos Rolling Stocks.